Buen día con todos los presentes. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia pública en el expediente 2082 de 2007. Señora fiscal, señores abogados, vamos a aprobar el acta de la sección anterior que corresponde, tiene solo defensa, ¿sí? Conforme, señor. Conforme, señor. Doctora Chamón, sobre el acta. Conforme, señor. Bueno, entonces va a ser suscrita por el señor presidente. Bueno, el día de hoy corresponde escuchar la última defensa, que es de la señora Livia de... Sí, de Gran Machapar. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo pide el doctor? Doctor, voy a tratar de ser lo más corto que se pueda. Sin embargo, dada la trascendencia del caso, solicitaría los 30 minutos que me había solicitado primigeniamente. Doctor, trate de reducir en atención a que tenemos otras audiencias que atender. Correcto, doctor. Adelante. Bueno, señor presidente... Una precisión, son los mismos hechos. Solo bien. Entonces, creo que los hechos ya el doctor Campana con amplitud lo ha detallado. Claro, ya también conocemos, limítese solo respecto a su personal. Correcto, correcto, señor presidente. Sin embargo, dado que la Corte Suprema ha determinado que existe una unidad de imputación en este caso, de todas maneras la condición jurídico-procesal de mi patrocinada está ligado íntimamente a los hechos sustanciales del presente proceso. Y por eso es que no se puede dejar de tocar de alguna manera el fondo del asunto. Señor presidente, señores magistrados, señora fiscal superior, previo al alegato, al presente alegato, es necesario dejar algunas precisiones en cuanto a la intervención tanto de la señora fiscal superior en su requisitoria oral como la intervención del señor abogado defensor de la parte civil. Y en esto hay que precisar lo siguiente. En cuanto al móvil, ahora se tiene, después del decurso de este proceso, de este juicio oral, se tiene primero que de acuerdo a la acusación escrita de la señora fiscal, el móvil era la drogadicción y el estado y la falta de sustento económico que probablemente el señor Julio Medrano tenía con la OCISA. Ahora aparece otro móvil, por la parte civil, que es la belleza de la OCISA, es decir, que supuestamente el señor Julio Medrano estaba despechado y por eso había supuestamente efectuado el delito denunciado. En cuanto a mi patrocinada, respecto de la acusación y la requisitoria oral de la señora fiscal, se habló de una supuesta conducta hostil hacia la OCISA. Ahora aparece otro hecho nuevo, que no ha sido materia ni de la requisitoria oral ni de la acusación, es que mi patrocinada supuestamente fue la persona que encendió con fósforo el fuego para que la OCISA muera o falleciera quemada. Aspectos que evidentemente le quitan solidez, coherencia, tanto a la acusación fiscal como a la intervención de la parte civil. En ese contexto, señores magistrados, queremos determinar y precisar que mi patrocinada está acusada por complicidad primaria. De acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, la complicidad primaria está dada por la intensidad objetiva de la ayuda imprescindible que mi patrocinada pudo dar al autor del delito al momento de los hechos. Y el segundo elemento es la oportunidad de esa intervención. Y la oportunidad de esa intervención es a partir de los actos preparatorios del evento delictual. En ese contexto, la Fiscalía no ha sabido determinar en forma circunstancial y descriptiva los hechos precedentes, concomitantes y posteriores de intervención de mi patrocinada como cómplice primaria respecto del evento delictual. No ha determinado con claridad suficiente cuáles han sido los actos imprescindibles para que mi patrocinada sea considerada como cómplice primaria. No ha determinado descriptiva ni circunstancialmente esa intervención. Y eso, reitero, también le quita coherencia y sustento a la acusación de la señora representante del Ministerio Público.
En este contexto, señores magistrados, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a la teoría del caso planteada por la defensa, nosotros sostenemos, y valga la oportunidad esta, de lamentar la muerte de una persona. La señora René Giovanna García Luna ha sido una madre de familia, ha sido esposa, ha sido una ciudadana que inclusive ha tenido intervención en la política del Cusco. Y evidentemente a cualquier persona o una estructura psicológica normal le va a llamar la atención una muerte. Y nosotros lamentamos el fallecimiento de esa persona. Sin embargo, señor presidente, señores magistrados, por encima de esa consideración está la verdad, está la justicia, está la verdad real como objetivo de un proceso penal. En este entender, de acuerdo, y tratando de resumir la intervención de esta parte, nosotros sostenemos que el móvil del suicidio de la señora René Giovanna García Luna ha sido lo que el perito determinó aquí con claridad meridiana: el borderline o el padecimiento de serotipia. Y para determinar este contexto, señores magistrados, no es sino recordar al Ministerio Público algunas partes de la declaración de la señorita Cristel Janet Coricantu Medrano García, hija del señor Julio Medrano y de la señora René Giovanna García Luna, quien ha nacido en el contexto de su hogar, ha tenido su primera y segunda infancia, su adolescencia, su juventud, y continúa inclusive en su madurez al lado de su padre. La señorita Cristel Janet Coricantu Medrano, a una de las preguntas que le hacen los abogados defensores, señala: ¿alguna vez le ha celado a su papá en forma frontal? La celaba con mi hermana, Laura, con la vecina que tenía una tienda porque le saludaba. Y mi mamá decía que ella era una cualquiera, se expresaba de una forma bien fea, señala su hija. En otro extremo dice: el día 27 de junio, yo en el año 2007 tenía 17 años y estaba en el colegio. Cuando llegué a mi casa me encontré con mi hermana mayor. Ella me dijo que mi mamá había perdido los papeles, que le había pegado a mi papá con la escoba, que ella le había dicho: corre, vete, vete. Y mi papá se había ido de la casa sin llevarse la bolsa de ropa que mi hermana le había preparado. En otro extremo, la señorita misma dice su hija: lo más raro es que mi mamá estaba tranquila, no le gritaba, hablaba muy tranquilamente. No escuchábamos con claridad, y a eso de las 8 de la noche nos dice que iba a salir a llamar por teléfono porque se había acabado el saldo. Luego nos dormimos y a las 11 de la noche nos toca la puerta, porque la puerta era con chapa, estaba con la cara roja y los ojos rojos. Me habló de una forma rara porque no movía los labios y dijo: hola hijitos, descansen, y luego se fue a su cuarto, pero toda la noche en su cuarto estaba con la luz prendida y hacía bulla. Y al día siguiente muy temprano toca la puerta y estaba con la misma ropa, con su bacón largo como de lana así sintética y su cola. En otro extremo señala: esa noche no durmió mi mamá, estuvo caminando. ¿Nos puede describir cómo era la relación? En otro extremo de la pregunta, cuando le pregunta a la fiscalía, dice: ¿en alguna oportunidad su mamá trató de quitarse la vida? Sí. ¿Por qué? Porque mi papá era muy pasivo. Una vez se tomó las pastillas para dormir y no le levantó. No le llevamos al hospital porque lo había escondido debajo de la almohada. En otra fue con un cuchillo. Tuvimos que calmarla. ¿Sabe cuál era la causa? Siempre por celos o por cualquier cosa que le irritaba. Es decir, señores magistrados, es la propia señorita hija de la señora Ocisa
quien con conocimiento pleno describe la conducta de la señora René Giovanna García Luna. Y al final, y para terminar este extremo, señores magistrados, la misma señorita testigo dice, cuando le pregunta el señor juez Aníbal Paredes, dice, no le invitó a escudriñar entre sus cosas, entre sus cosas, le dice, rebuscamos para llevar ropas, algo trascendente que aporte al juicio. Su cama estaba hecha, su ropa en su lugar. En la sala había puchos de cigarro, en el piso. Eso ya nos dimos cuenta cuando vino una amiga de mi mamá, vino mi hermana y lo limpió. Eso nos hace entender, señores magistrados, que la señora, en la noche del 26 de junio del 2007, para la madrugada del 27 de junio del mismo año, la señora había ingerido alcohol, se había pasado fumando toda la noche y despierta caminando, como lo señala su propia señorita hija. Esta declaración, señores magistrados, evidentemente se ve corroborado con los documentos de Foja 121, cuando señala que en el parte número 476, corriente a Foja 121, en el recojo de evidencias, dice, llama la atención en estos últimos soportes que pudieron haber sido de la OXISA la ausencia de evidencias relacionadas al hecho de quemaduras. Seguidamente, también determina en el examen físico del informe físico-químico de Foja 151, dice, M1, un envoltorio de papel irregular por sus bordes cuadriculado, color blanco de 9.4 centímetros y 15.3 centímetros, conteniendo residuos de ceniza y una colilla de cigarrillo color marrón, haciendo presente que en la parte exterior del papel existen anotaciones hechas con plumón color morado con los siguientes términos: Julio Medrano Chaparro, me amarás por siempre, volverás y me amarás por siempre. Segundo, un envoltorio de papel color verde de 10.5 centímetros y 13.5 centímetros que corresponde a una boleta de venta de la esquina, conteniendo cenizas y 3 colillas de cigarro y una fotografía recortada en sus extremos, haciendo constar en la parte externa de dicho envoltorio, en la que se pudo leer Julio Medrano y serás solo mío y estarás. Si esto es así, Doctor, esa acta a la que se remite, ¿en qué parte ha sido hallada, por favor? está Foja 151 del ¿En qué expediente. parte se ha elaborado? ¿En Santa Catarina o en San Jerónimo? Ese dato es necesario. La dirección criminalística de la policía hace este examen pericial físico-químico en el cual da a conocer. Carta de recojo de evidencias. Usted ha hecho referencia a Folio 121. La pregunta es en qué lugar se ha practicado. En el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, señor magistrado. Este informe físico-químico, señor presidente, señores magistrados, en nuestro concepto, se engarza con lógica con la declaración de la señorita Cristel. Y además, este informe es corroborado, como ya lo ha manifestado mi patrocinado, ¿no?, con el examen físico, con el examen grafotécnico de Fojas 333, en la cual la policía en su informe técnico de grafotecnia número 24 del 2007 señala una hoja cuadriculada de 15.5 de largo, con plumón de totalidad cromática, Julio Medrano Chaparro, me amará por siempre. De comparación, la unidad PNP recurrente ha remitido como muestra un cuaderno rayado con indicación mesa de concertación para la lucha contra la pobreza con una vida digna. Y en su opinión técnica dice: los textos manuscritos que se encuentran descritos en el punto A incriminar presentan características compatibles de provenir del mismo puño gráfico que ejecutó las muestras de comparación descritas en el punto 1.9 y B, de comparación. Lo que quiere decir que la letra aparecida en esos documentos, en esos papeles, corresponde a la OXISA. Esto se ve corroborado, señores magistrados, con el acta de Fojas de fecha 9 de julio del 2007, que lo tengo a la mano, pero no aparece la foja,
en el cual, durante la intervención de la policía al domicilio del señor Julio Hernán Medrano Chaparro, ¿no es cierto?, aparece en su última parte: asimismo, en este acto presenta el propietario un cuaderno con forro color azul y posterior de boca naranja con inscripciones: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La contrastación del manuscrito aparecido lo han realizado con un documento de propiedad de la OXISA. Estos documentos, señor magistrado, han sido debidamente analizados por el perito, el doctor Víctor Hugo Arias Chávez, psiquiatra. El doctor Víctor Hugo Arias Chávez, como lo tenemos señalado, es un profesional con casi 35 años de experiencia como médico, docente universitario, y ha hecho un análisis científico de la personalidad de la señora René Giovanna García Luna. El médico señala a una pregunta. Cuando le dicen: en el trabajo pericial que ha realizado, primero le preguntan, de su análisis en la pericia post-mortem señala que la señora Giovanna García Luna tenía una serie de características. ¿Cuáles eran? Ella tenía un trastorno de personalidad fronterizo o borderline. Es una forma de ser, un carácter y temperamento de larga data, porque todos lo padecen, lo hace desde temprana edad. Es una profunda alteración de la personalidad y se ve como una iracundez. Son personas violentas, inestables, afectivamente impulsivas, con un humor inestable y caprichoso, que tienen relaciones interpersonales muy cambiantes, se pegan y desapegan de las personas que consideran significativas en su vida, tienen un sentimiento crónico de vacío que los hace sufrir, que además tiene un comportamiento autodestructivo. Decía, señor magistrado, que el perito ha utilizado los documentos que aparecen acá, y este peritaje tiene como sustento justamente la declaración de la señorita Cristel y los partes que aparecen en el expediente. Por consiguiente, en nuestro concepto, el diagnóstico del señor perito es sostenido, siendo que debemos de concretizar más nuestra intervención. Debemos decir, creo yo, que en esta sala el perito ha demostrado, sujeto a la contradicción, publicidad y oralidad, su posición del análisis de la personalidad de la señora René Giovanna García. Y dijo algo importante, que esto tenía un trasfondo genético porque había tratado a su hermana. Y la ciencia nos demuestra en estos últimos tiempos, señores magistrados, que tanto los males físicos de los seres humanos como los de carácter psicológico tienen una connotación genética. Será la ingeniería genética la que demuestre con mayor precisión seguramente más adelante este aspecto. No quiero cansarlos con este tema, porque yo entiendo que ustedes conocen perfectamente y han tomado muy en cuenta, señores magistrados, la intervención de este señor psiquiatra, que de una u otra manera nos ha dado a conocer cuál es la reacción de una persona que sufre de borderline o celotipia. Y en nuestro concepto, este es el móvil con el cual la señora, o por el cual la señora ha tomado esa infausta decisión. El excesivo celo hacia su esposo, la que es corroborada con su declaración de su propia hija. Muy bien. Cuando se habla
del día 27 de junio del 2007 entre las 6 de la mañana y las 6:30, en el cual han sucedido los hechos, ¿por qué nosotros sostenemos que la señora se ha autoeliminado? Ya tenemos precisado el aspecto psicológico, lamentablemente, de la señora, por el cual ha tomado esa decisión. Pero desde el punto de vista objetivo de su conducta de la suicida, debemos de tomar en cuenta, señores magistrados, lo siguiente. El protocolo de necropsia de hojas 261 describe con claridad meridiana la forma, cómo se ha producido, cómo ha discurrido las quemaduras de la oxisa. Y la parte fundamental de este protocolo es cuando hace la descripción de lesiones traumáticas. Y lo describe en alrededor de 16 puntos. No voy a leer, señores magistrados, cada uno de los puntos, pero de la sola lectura se verifica de que el combustible y las quemaduras se han iniciado por la cabeza y han discurrido por la cara, por los hombros, las axilas, el abdomen y el resto del cuerpo. De esta parte de descripción de lesiones traumáticas se puede inferir eso. Y eso lo ha hecho, y eso es producto de la necropsia. No es como se manifestó en la anterior sesión, que se le echó combustible a las partes íntimas de la señora por una cuestión de despecho de cuyo quedará. Esto está claro. La necropsia lo dice. Y al señalar eso la necropsia, señores magistrados, esta es ratificada por el certificado médico legal de hojas 400, donde los médicos Marco Atilio Jiménez Pérez y Vianey Marianela Cuba Mamani describen las mismas lesiones. Y luego en su acta de ratificación pericial de hojas 839, a la tercera pregunta, se ratifica en todos sus extremos, se ratifican los peritos. Si esto es así, señores magistrados, nuestro perito, el señor ingeniero químico Luis Alberto Gómez Mamani, se determina con carácter científico el por qué ha discurrido en esa forma el combustible. Y señala una pregunta que se le hace. ¿Podría explicarnos por qué las quemaduras que presenta la oxisa no hayan sido producto del rociado de gasolina o queroseno por parte de los acusados y son producto de haber prestado auxilio a la oxisa? Contesta la parte pertinente. Se ha hecho un informe pericial físico-químico en función a documentos que obran en el expediente judicial. Se refiere al protocolo de necropsia. Se ha ido al lugar de los hechos para constatar las dimensiones, tamaños y cómo era este lugar. Y se ha hecho una prueba experimental respecto al rociado de combustible en un soporte. En la pericia afirmo que no es posible de que una segunda persona haya rociado combustible a otra, en el sentido de que cuando una persona rocea, hace el acto de, con un envase con características que han sido descritas en su momento por los policías y peritos que recogieron este envase, es de una boquilla de salida de aproximadamente 3 centímetros. Tampoco quiero cansarlos con esta parte, señores magistrados, porque ustedes lo han escuchado al perito. El perito, sustentándose en los documentos, explica bien claramente cómo ha discurrido el combustible en el cuerpo de la señora Oxisa. Si a esto le aunamos lo que señaló mi colega en su defensa y lo que está también en el expediente, que la señora medía 1,73 m de estatura y pesaba 80 kilos de peso, de acuerdo a la necropsia, y los señores miden entre unos 53, 55 centímetros de estatura Julio Medrano y mi patrocinada Evelyn Medrano unos 50. No es razonablemente lógico que ellos pudieran haberle echado el combustible por la cabeza para que discurra.
como lo dijo el perito, tratándose de una boquilla de 3 centímetros, se hubiera presentado el fenómeno llamado látigo, y entonces la quemadura hubiera empezado de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Por eso el perito concluye, señores magistrados, y dice que las personas de Livia Evelyn Medrano Chaparro y Julio Hernán Medrano Chaparro, al no presentar indicios y o evidencias físico-químicas y biológicas, como se demuestra en el punto 7º del presente, se establece que no rociaron combustible, gasolina a la persona que en vida fue Giovanna René García Luna. Asimismo, por las características físicas de las heridas distribuidas por su cuerpo, indica que la persona se echó combustible, gasolina sobre su rostro, discurriendo este por la región pectoral y región proximal de ambos brazos, y por las características físico-químicas del combustible, gasolina, una cantidad mínima, es capaz de producir un incendio sumamente violento debido al efecto mecha. El efecto mecha consiste en que la grasa del cuerpo es suficiente combustible para que se produzca una combustión en el cuerpo humano. Estos dos aspectos, señores magistrados, determinan la conexión lógica entre el padecimiento psicológico de la señora René Giovanna García Luna y el acto objetivo del suicidio. La señora estaba mal, lamentablemente. Podía encontrar cualquier causal para tomar esa decisión, y lo hizo. Porque no resulta lógico en nuestro concepto que si se quisiera darle la vida, un homicidio o un parricidio a una persona, se le pueda citar a su domicilio propio. Tendría que citarse a otro lugar, a un descampado, a un lugar donde tenga que hacerse un acto que quede impune. Y en este contexto queremos señalar de acuerdo a la intervención efectuada por la defensa de la parte agraviada, prácticamente ha armado una argumentación en la cual los señores Julio Medrano y Evelyn Medrano son dos personas que han llevado a cabo todo un intercrimis con una premeditación, alevosía, con actos preparatorios importantes, acuciosos, para llevar a cabo este delito. Señor abogado, sus 30 minutos ya se han vencido. Le pido 5 minutos y termino. 3 minutos adicionales. Le agradezco. Y bueno, yo creo que basta verlos aquí presentes, señores magistrados, para poder determinar que no es lógico que dos personas de la tercera edad puedan tener esa capacidad de planificación. Y en cuanto a la existencia, señor presidente, de ese dictamen pericial físico de FOCA 127, en el cual aparece una blusa rota de mi patrocinada, debo señalar, esta queda desvirtuada, absolutamente desvirtuada, con el dictamen pericial biológico de FOCA 117 a 118 y el dictamen pericial biológico 124 a 124, corroborada por el certificado médico legal de FOCA 153, del cual se colige que no ha habido contacto físico alguno entre la occisa, la señora René Giovanna García Luna y mi patrocinada. Otro tema que es necesario que la sala tenga en cuenta, señores magistrados, para terminar en este tema, es que mi patrocinada al momento de los hechos se encontraba con absoluta resquebrajada salud. Esto está acreditado con el informe médico de FOCAS 387 a 388. Y la razón por la cual mi patrocinada no podría estar metida en este acto, señores magistrados, para planificar un parricidio como el presente, es que él estaba más preocupada en la vida de su padre, porque estaba agonizando. Ese informe médico de su padre corre a FOCAS 389 a 390. Asimismo, mi patrocinada, señores magistrados, tiene acreditada su probidad mediante los documentos de FOCAS 402
a 413, donde más de 300 personas certifican su condición personal. Con el documento de Fojas 632 se determina que mi patrocinada nunca tuvo acceso a ninguna sustancia toxicológica. Y con la 633 determina en el dosaje etílico que tampoco ingiere bebidas alcohólicas. Y finalmente, señores magistrados, determinar que mi patrocinada se le amplió proceso penal terminando la etapa de instrucción, razón por la cual no pudo hacer actuar pruebas de cargo. Este hecho es acreditado con los escritos de Fojas 574 y 876 corrientes en el expediente. Y finalmente, todo este hecho que se ha presentado, señor presidente, señores magistrados, es producto de una deficiente investigación policial, como yo lo manifesté. Fundamento que se encuentra corroborado con las declaraciones de Fojas 69 a 70, prestado por el policía Alberto Cela Molinero, por la declaración de Gabino Chau Cárez, corriente de Fojas 71 a 72, y la declaración de Alfonso Santander Farfán de Fojas 73 a 74, así como con el informe de Fojas 129 y 130. Lo primero que debieron de haber hecho es acordonar el lugar de los hechos y no 5 días después hacer una investigación, señores magistrados, en el cual 2 personas ancianas se ven envueltos en un proceso que viene durando 7 años hasta la fecha. Por estas consideraciones, señores magistrados, y teniendo en cuenta que nuestro país se rige por los principios de presunción de inocencia, del principio indubio pro reo, que determina que existiendo duda, la duda favorece al reo, es que de conformidad al artículo 277 del Código de Procedimientos Penales, solicito la absolución de culpa y pena y sin ninguna responsabilidad civil de mi patrocinada, la señorita Evelyn Medrano Chaparro. Muchas gracias. Bueno, entonces corresponde ahora el último dicho de los acusados. Por favor, póngase de pie.